gobierno y la oposición. Hay que tener cuidado de vivir solo con preocupaciones. Es normal que nosotros anticipemos escenarios, que nosotros tengamos susto frente a algunas situaciones y consecuencias. Pero lo que es fundamental es concentrarse, es ocuparse en lo que podemos hacer, en lo que podemos resolver. Mi abuela decía, menos preocupación y más ocupación. Dedícate a controlar eso que es fundamental en tu vida. Eso ocasiona que los escenarios no sean tan difíciles, tan complejos como los estás anticipando. Por favor, la preocupación es buena, pero no puede ser exagerada. Tienes que concentrarte a trabajar en lo que está en tus manos. Tú sabes. ...701, señor ex embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González. Buenos días, doctor González. Muy buenos días. Doctor González, estamos analizando lo que ocurrió ayer en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Faltó un voto, hubo 17, eran 18 mínimos, para que se aprobara la resolución exigiéndole al Consejo Nacional Electoral de Venezuela que publicara de manera detallada, desagregada, los resultados de las votaciones. Y Colombia se abstuvo, Colombia decidió no votar en esa sesión. ¿Cómo lee usted lo que ha pasado en las últimas horas frente a esta situación de Venezuela, la crisis política y la posición de Colombia? Pues desde mi perspectiva personal es muy lamentable que no se hubiera aprobado esa resolución de la OEA, que Colombia y otros países no hubiesen votado afirmativamente para acordar una acción colectiva desde el punto de vista de América en algo fundamental, darle transparencia al proceso electoral y encontrar un camino que garantice un monitoreo, una experticia, un análisis directo y técnico de lo acontecido respecto del funcionamiento del sistema electoral, porque es que si no hay transparencia, no hay legitimidad, y por eso, como lo han señalado instituciones de una gran respetabilidad como el Centro Carter, pues no se reúnen los estándares internacionales para que se pueda establecer como válido o aceptable los resultados comunicados por el Consejo Nacional Electoral. Es necesario, es indispensable que se abra el espacio para que se haga ese análisis, para que se haga esa vigilancia y se establezca realmente cómo funcionó el escrutinio. Creo que muchas circunstancias se suman en este tema que muestran un grave deterioro, una grave perturbación del sistema democrático en Venezuela. Sí. En primer lugar, el proceso en sí mismo, porque recuerden ustedes que fue inhabilitada María Corina Machado y muchos de los dirigentes políticos de la oposición. En segundo lugar, no se atendieron los requerimientos del acuerdo internacional que se había hecho para que existieran garantías en el proceso electoral. Garantías me refiero libertad de prensa, que no existieran abusos de poder, que no se dieran extralimitaciones u obstrucciones a la tarea de los testigos o al hecho de compartir la información. Estos son todos elementos que han generado una muy grave duda, un manto de duda muy grande sobre el proceso electoral, sí, y que en consecuencia requieren que se tomen medidas de distinta índole, entre otras, los de la acción internacional, la acción colectiva internacional, que reclama de inmediato y en forma pronta la entrega de actas, el acceso a los sistemas automatizados para establecer realmente cómo el escrutinio arrojó unos resultados, porque lo comunicado por el Consejo Electoral, sí, pues es contraevidente, se contradice totalmente con otras apreciaciones que han hecho instituciones expertas en la materia y sobre todo la sociedad civil
la distinta comunidad venezolana que tiene otras apreciaciones que han sido conocidas por la comunidad internacional. Doctor González, la explicación que dan desde el gobierno del presidente Petro sobre esta determinación, sobre haberse declarado en abstención sobre esta resolución, fundamentalmente gira en torno a que Venezuela no forma parte de la OEA, a que el secretario Luis Almagro ha sido crítico de Nicolás Maduro, ha pedido su captura internacional, reconoció a Juan Guaidó en 2019, a Venezuela no le gusta para nada a Luis Almagro, y el telón de fondo son unas negociaciones confidenciales y secretas de Colombia, Brasil y México, intentando una salida diplomática, una salida no violenta a la crisis venezolana. Y el argumento de Colombia es que haber firmado esa resolución podría haber cerrado los canales de Colombia con Nicolás Maduro. Entre otras cosas, el presidente Petro habló en las últimas horas con el presidente Maduro. ¿Le suena esa justificación? ¿Esa justificación puede tener algo de sentido en ese contexto de negociaciones confidenciales? Pues yo estuve analizando el comunicado que ha expedido la Cancillería para establecer las razones de la posición y de la actuación de Colombia, y considero que el hecho de que un país esté o no esté no es un argumento o un presupuesto para ejercer la función que no es otra que la garantía de un proceso electoral, que la garantía de derechos humanos, el derecho de las mayorías y de un pueblo a expresar a través de su voluntad el rumbo político que quiere tener. De manera que hay un argumento aquí muy de fondo, y es que cuando se trata de garantizar la democracia o garantizar los derechos humanos, la comunidad internacional, y en este caso el continente americano, tiene la plena competencia para actuar, independientemente de si un país esté o no esté. Repito, la razón de ser de la actuación es garantizar la transparencia y la democracia. Ese es un argumento procesal de otra jerarquía, si está o no está un país, si ha cumplido o no con las obligaciones y por ende debe estar en la silla o no. Sé que existe esa discusión actualmente en el seno de la OEA, pero no, el tema de fondo es cuando quiera que exista una violación, una perturbación a la estabilidad democrática, cuando quiera que se altere gravemente la transparencia de un sistema electoral o se afecten los derechos humanos, las instancias internacionales tienen la plena competencia para proceder, para vigilar, para monitorear y para exigir acciones que eviten ese tipo de perturbaciones y de daños. Otra cosa es, y eso pues obviamente considero yo respetable, que los países pertinentes o que así lo consideren puedan ejercer acciones, oficios, tareas diplomáticas, como puede ser el caso del grupo entre México, Brasil y Colombia, que sin duda alguna tienen una responsabilidad y una tarea fundamental para acometer en esta materia, y que esperamos que sus gestiones tiendan precisamente a que se garantice y se respete la democracia y que haya transparencia y que se haga el escrutinio tanto internacional como nacional adecuado de esos votos. Esa es una labor, repito yo, necesaria, legítima, sí, que se habrá de adelantar, pero que no tiene, obviamente no interfiere acciones fundamentales e indispensables como esta, en instancias de la OEA, de pedir y de exigir y de proveer herramientas para que haya transparencia en las elecciones. Así lo ha hecho el sistema con centenares de elecciones en los últimos años, y eso ha funcionado de manera adecuada, de manera que no se entiende por qué no podía ocurrir en este momento, y hubiéramos deseado pues buena parte de los colombianos que se hubiera votado para apoyar esa decisión a instancias de la OEA. Sí, señor González, ¿no será que esto pasa también por una decisión de debilitar la OEA como el Foro de las Américas, como mecanismo, y quizás fortalecer otros, como por ejemplo la CELAC u otros organismos de cooperación? Y si es así, y esto me lo preguntaba Ricardo más temprano, entonces ¿por qué Colombia no toma la determinación de denunciar el tratado y de iniciar ese proceso para salirse de la OEA?
Sí, de años atrás existe una controversia y una discusión en cuanto a cuál es el foro más adecuado para la solución y discusión de los temas políticos en América. Yo personalmente creo que el único foro político en el cual están todos los países del continente es la OEA, porque están no solamente los países de América Latina, sino está también Estados Unidos, está Canadá, están los países del Caribe, de manera que es el único foro en el cual están todas las naciones de nuestro continente, desde Alaska hasta la Patagonia. Ha habido intentos para hacer foros regionales en los cuales se excluye a algunos otros países, se hacen foros a instancias mucho más regionales o subregionales, UNASUR, CELAC, otros. Desde luego que todas las herramientas de cooperación subregionales son muy importantes, pero considero que o tener espacios marcados por diferencias ideológicas, excluyendo a unos países y dejando a otros, no es lo más conveniente ni es lo más apropiado para las relaciones internacionales. Lo que ocurre es que hay que ejercer liderazgos y ejercer la política internacional de manera que se busquen los consensos para lograr y avanzar. Eso no es fácil, pero hay que tener esos espacios para perseverar en esa materia, y creo que ahí la OEA cumple una función. Sí, doctor González, a propósito de la función de Colombia, déjeme preguntarle, porque después del trino del presidente Gustavo Petro diciendo que tenía dudas, pidiendo veeduría internacional, hablando de diálogo entre las partes, y después la posición de Colombia ante la OEA, muchos están hablando de contradicción, de incongruencia, de una ruptura entre la idea inicial del presidente o la postura inicial del presidente y lo que terminó pasando en la OEA. ¿Usted lo ve de esa manera? Pues sin duda alguna yo advierto una incongruencia en esta materia, porque lo que se está pidiendo y lo que se estaba buscando a través de la resolución en el Consejo Permanente de la OEA era que hubiese transparencia, que se entregaran los datos, que se entregaran los informes. Pero repito, sin duda alguna también debe haber acciones diplomáticas bilaterales y subregionales. Pero una cosa no excluye la otra. Pensaría desde el punto de vista personal que Colombia ha debido apoyar esa resolución, que se ha debido acordar con la fuerza de mucho más de 18 países, ojalá por consenso, ¿no? Puede entender cómo hay países que no aceptan algo fundamental, y es que haya transparencia en un proceso electoral, que es esencial para una democracia. Lo que pasa es que, como usted sabe, doctor González, la diplomacia petrolera de Venezuela ha cooptado el voto de muchas pequeñas islas que son países y cuyo voto tiene el mismo peso que tiene el voto de Estados Unidos ante la OEA. Poco lo que ocurre en otras entidades, y muchos de esos votos, además de los de siempre, entre otros Cuba, pues terminan dándole ese espaldarazo increíble a la dictadura de Nicolás Maduro. Es Andrés González, ex embajador de Colombia ante la OEA. Doctor González, una pregunta final. El presidente Gustavo Petro seguramente nos está escuchando, le está respondiendo a la líder opositora María Corina Machado un mensaje en el que ella anoche da los 3 puntos de conclusión de lo que dijo el embajador de Colombia, Luis Ernesto Vargas, que planteó 3 cosas, entre otras, primero, que deben conocerse todas las actas; 2, que todas las actas sean auditadas por el mundo entero; y 3, que prevalezcan las garantías electorales para todos los sectores y despejar cualquier duda sobre los escrutinios. El presidente Petro le responde esta mañana a María Corina Machado lo siguiente, y quiero su opinión, doctor González. No es un gobierno extranjero el que debe decidir quién es el presidente de Venezuela. Es a los venezolanos, creo que debe decir a los venezolanos, es a los venezolanos, corrijo el trino del presidente, a quienes corresponde llegar a un acuerdo político para que cese la violencia en su país y establecer la forma transparente como se pueda adelantar un escrutinio con garantías para todos. ¿Qué opinión tiene frente a esto que dice el presidente esta mañana? Pues sin duda alguna, claro, hay una responsabilidad de los venezolanos, y es muy importante que haya un acuerdo entre venezolanos para garantizar paz y democracia. Pero la comunidad internacional tiene el derecho y tiene la plena competencia para vigilar, para acompañar,
para garantizar que haya transparencia en los procesos electorales y para que se preserve la democracia. Claro, hay una competencia y hay unas materias que son de los países y de los pueblos, pero repito, esto no excluye por ningún motivo la competencia y la responsabilidad a nivel internacional. Yo considero que la actuación de la comunidad internacional para que haya transparencia es fundamental. Considero que si hay, como existe, una grave diferencia entre las fuerzas políticas internas en Venezuela, pues se debe hacer todo lo posible para acompañar y ayudar a que se pueda encontrar una solución que traduce paz y democracia. De manera que de ninguna manera una posición excluye la otra, debe haber una concomitancia, debe haber una concurrencia tanto de los esfuerzos de las fuerzas políticas internas de Venezuela y del pueblo de Venezuela para llegar a un acuerdo que no debe ser otro, debe considerar claramente la transición pacífica y democrática, pero al mismo tiempo la intervención, entre comillas, o la acción de la comunidad internacional para ejercer veeduría, garantizar transparencia desde el punto de vista constructivo y positivo, para ayudar en el sentido de que se respete la democracia, se respeten las garantías electorales y desde luego se contribuya a la paz. Doctor González, muchas gracias. A ustedes muchas gracias. 7:17 minutos, Felipe. Ese último mensaje en Twitter del presidente Petro, en X, como se llama ahora la red social, ¿sería adecuado, sería efectivo en 2002, Felipe? Hace 22 años, cuando todavía existía la posibilidad de que las instituciones funcionaran en Venezuela y existía la posibilidad de que quien está en el poder aceptara la posibilidad de que alguien imparcial o alguien que tuviese independencia del poder ejecutivo pudiera funcionar. El presidente pareciera desconocer en este mensaje en sus redes sociales que el régimen de Nicolás Maduro está cooptando desde hace muchos años todos los poderes públicos y no tiene ninguna intención en llegar a un acuerdo con la oposición. Ha utilizado esa bandera, Felipe, esa bandera de una falsa negociación durante muchos años, buscando llegar al momento de las elecciones para luego terminar atornillados en el poder. El acuerdo de Barbados, que fue un fracaso, la liberación de Alex Saab, que fue un error estratégico de Estados Unidos, entre otras. El presidente Petro lo que hoy está prácticamente es soltándole la pelota a los venezolanos. Lo noto, entre otras cosas, Felipe, con una posición distinta a la de ayer. El presidente va de un lado a otro. El presidente por la mañana ayer fue muy duro. En la OEA se abstiene de votar Colombia y hoy ya lo veo soltando la pelota y diciendo, no, eso es un problema de ustedes, los venezolanos. Sí, la verdad a mí me está costando un poco de trabajo leer la posición del presidente Petro, porque como dice una cosa, dice la otra, y noto también un silencio apabullante por parte del señor presidente en lo que tiene que ver con los secuestros, las desapariciones forzadas, los asesinatos que están cometiendo las fuerzas militares y la Guardia Nacional Bolivariana contra el pueblo chavista. Es que aquí no se levantaron en Venezuela, no se levantaron los fascistas de derecha, los ricos, estratos 6, no, se bajaron, como usted nos lo dijo durante 3 días que estuvo allá, la gente de Petare, los chavistas, los del pueblo, los que se aburrieron. Entonces el silencio atronador del presidente frente a las masacres que está cometiendo Maduro, pues a mí realmente me sorprende. Felipe, mucho. Van más de 1.200 detenidos, ya vamos a Venezuela para actualizar la cifra. Según Human Rights Watch, van más de 20 personas asesinadas y ante eso el gobierno de Colombia, Héctor, guarda absoluto secuestros, silencio. Desapariciones. Entre otras, Freddy Superlano lleva 48 horas desaparecido, no lo han presentado ante tribunales. Imagínese usted la cantidad de atropellos que comete el régimen de Nicolás Maduro y Colombia mira para otro lado. Héctor. Pues no, yo no creo que sea justo decir que mira para otro lado, porque justamente lo que está tratando es de hacer algún esfuerzo para superar la situación. Es que no hay una sola manera de afrontar el tema. Una posible es salir, digamos, a condenar a Maduro, a rechazar la situación, etcétera, con lo cual uno queda tranquilo con su conciencia y seguramente bien con su galería, pero no necesariamente los venezolanos quedan en una mejor situación que antes de que un gobierno
extranjero se pronuncie en esa condición, de esa manera. Entonces, yo sí creo que hay que acudir, como lo dijo el presidente Petro ayer, a la prudencia. Y yo sigo prefiriendo este presidente Petro que el tuitero escamoso, digámoslo en términos coloquiales. Ustedes les llevan pidiendo al presidente Petro 4 días que tuitee todo el tiempo. Yo sí le digo que ojalá no vuelva a tuitear y que siempre mantenga esta posición prudente que ha mantenido en relación con esta situación, que la mantenga con otras, con Gaza, con Ucrania, con las elecciones en los Estados Unidos, Héctor, con la situación en el Perú, con la situación en el Perú. Fíjese la incoherencia del presidente. Por eso, pero él lleva 4 porque ustedes lo hacían Héctor, sino pedirle que tuiteara. Era mejor que no tuiteara. Mire, mire la incoherencia. No, pero sean serios ustedes, porque es que no hacen sino decirle ¿por qué no tuitea? Y ahora lleva 4. Mire la incoherencia del presidente. Un argumento más contundente para defender Héctor, a Petro, Felipe, pero no el de los trinos. Mire la incoherencia. Yo no estoy defendiendo a Petro, estoy expresando mi opinión. Claro, pero mire la incoherencia. Así como creo que usted no está atacando a Petro, sino defendiendo, sino expresando su opinión. Me parece que está manejando muy mal el tema. Claro, pero porque esa es su opinión, pero no porque usted lo quiera atacar o defender, sino simplemente porque es una posición que tiene que ver con lo que está ocurriendo, pero para eso viene la incoherencia en la que incurre el presidente de la República. Claro. Todos los días tuitea sobre lo que está pasando en la franja de Gaza e Israel, todo el tiempo. Y no le parece que es meterse con Israel por Twitter. Eso no le parece que es meterse en asuntos internos, y hoy le suelta la pelota a María Corina Machado y le dice no, es que ese es un asunto de ustedes. Claro, eso es lo malo. Pero lo malo es lo otro, no lo de ahora. Lo malo es que rompa relaciones con Israel por Twitter, lo malo es que se meta en los temas de Ucrania en la manera como lo hace, lo malo es que se meta en los temas del Perú, por ejemplo, de la manera como lo hace. Eso es lo malo, no lo de ahora. Es que los países tienen que tener cuidado porque claro que en derecho internacional hay un principio que es absolutamente esencial y fundamental, que es la no injerencia de los países extranjeros en los asuntos internos, por supuesto. Ahora, en relación con la postura de Colombia en la OEA, pues yo creo que Juan Camilo Merlano lo explicó bien en el informe que hizo temprano en la mañana, y es que en realidad la postura tanto de Colombia como de otros países en la OEA no es en relación con Venezuela, sino en relación con la OEA y especialmente con su secretario general, el señor Almagro, que evidentemente no tiene la condición para ser árbitro, digamos, en este conflicto. Es una persona que ha tomado partido desde tiempo atrás en relación con esta situación. No, pero es compartido, lo hace además de una manera, pero él no puede tener la condición de árbitro. Es que el señor Almagro también ha olvidado cuál es el papel del secretario general de la Organización de Estados Americanos. No, pero mire, Héctor, no es cierto tampoco que Colombia y otros países solamente hayan criticado a Luis Almagro. Claro. Dentro de los 9 puntos que esgrime la diplomacia colombiana, está uno que es fundamental, y es que no apoyan esto porque a Venezuela no le gusta Luis Almagro. Fundamentalmente es por eso, no es por otra circunstancia. Por eso. Pero además yo le voy a decir mi punto de vista. Mara Consuelo. Yo sí creo que y suscribo completamente el planteamiento del ex embajador ante la OEA, el doctor Andrés González Díaz, que la necesidad de un pronunciamiento multilateral en América sobre el tema de la democracia y la democracia como elemento fundamental de la Carta de la OEA, además porque es precisamente eso lo que hace que la OEA se genere, defender la democracia y los derechos humanos, no va en contra de unos canales diplomáticos. Todo lo contrario, ayudaría a fortalecer la posición. Creo, primero, que Colombia ya había dicho todo lo que dice la resolución. Es que cuando uno habla de aprobar o abstenerse sobre una resolución, hay que leer la resolución. Todo lo que dice la resolución ya lo había dicho Colombia. Entonces, ¿por qué no aprobarla? Y viene el argumento
de que Venezuela no estaba. Que Venezuela no esté no tiene nada que ver, el que sí está es Colombia, y entonces tiene que pronunciarse sobre esos principios, porque para eso está el multilateralismo. Entonces, el otro argumento, y es que México le pidió que se abstuviera y Brasil pidió que se abstuviera, entonces en la OEA hay poder de veto, entonces la OEA, unos votos y unas posiciones valen más que las otras. Eso sí me parece una novedad para efectos de la política exterior colombiana, porque si algo hemos defendido como multilateralismo es que la opinión de cada uno como país, sea una isla pequeña o sea un país gigante como Brasil, valen lo mismo. Para eso es el multilateralismo. Y la otra cosa es, si les parece tan inocua la OEA, ¿qué hacemos acreditando un embajador y una misión en Washington que es costosísima, entre otras cosas? Si Colombia no le cree a la OEA, ¿qué hace en la OEA? Si no están de acuerdo con los principios de la OEA, porque lo que esgrime esa resolución son todos los principios de la OEA: el respeto por la democracia, la necesidad de respetar los derechos humanos de las personas en Venezuela, la solidaridad con los venezolanos. Lo que dice la resolución para nada es agresivo, es todo lo que ya había dicho el presidente en el trino de la mañana de ayer, que además aplaudimos y consideramos que era una posición respetuosa y sensata. Andrés, entonces, muy lamentable que lo que se escriba con la mano se borre con el codo. Sí, pero aparte de ello, tenemos ahora el mensaje en Twitter del presidente hoy, donde prácticamente suelta a Venezuela y le dice: no, eso es un tema de ustedes, a nosotros no nos metan. 7:26 minutos. Lo que dicen fuentes diplomáticas a Blue Radio, Andrés, es que el problema no es la resolución, sino Luis Almagro. Imagínese usted en lo que estamos. No termina Colombia agachando la cabeza por cuenta de, no sé si esto al final salga bien o no, porque entre otras cosas el tiempo va pasando, el tiempo se agota. No termina Colombia agachando la cabeza frente a Nicolás Maduro, frente a una expectativa incierta de éxito de unos diálogos que no sabemos hacia dónde van a conducir. Sí, probablemente eso es lo primero que viene a la mente, Ricardo, pero yo creo que tenemos que hacer una pausa y tratar de pensar un poco más las cosas, porque creo que estamos cayendo en ese problema muy típico de la vida política contemporánea, de acuerdo con el cual solo existe lo que está en grandes proclamaciones o lo que está en Twitter o lo que está en las palabras, y de hecho le damos prioridad a las palabras y a los tweets por encima de los resultados concretos. Mire, yo no sé si las gestiones y los esfuerzos diplomáticos que está realizando Colombia están bien encaminados o no, no lo sé. No sé si van a dar un resultado. Creo que además no depende únicamente de Colombia que den un resultado, no lo sé, pero creo que es importante también que entendamos que no todos los esfuerzos y no todas las gestiones para la solución de las crisis, sobre todo las crisis internacionales, están en el nivel de las declaraciones, los tweets y las proclamas. Las crisis se resuelven realmente en negociaciones directas. Insisto, yo no sé si Colombia está enfocado bien en esas negociaciones o no. Lo que sí creo que deberíamos darle una oportunidad es a que esas negociaciones tengan lugar y a que entendamos que en el mundo de las gestiones políticas no existe únicamente lo que está en las palabras. Lo único que me preocupa a mí del trino que usted acaba de leer, Ricardo, del presidente Petro, es que de alguna manera da la impresión de que esto va a terminar en una instancia interna de Venezuela, claro, que la revisión de las actas y los escrutinios va a terminar en una instancia interna de Venezuela, y yo creo que el presidente debería tener en cuenta que en este momento en Venezuela no existe una sola instancia confiable para la revisión de esos resultados, y que por el contrario confiar en alguna organización internacional independiente seguramente sería lo mejor. Y una última cosa, Ricardo, yo quisiera que el presidente entienda que el costo político que tendría que pagar en Colombia, si existe, aunque sea levemente, la sospecha de que lo que está tratando de hacer es ayudar a Maduro, sería gigantesco, no solo para él, sino para todo su proyecto político de aquí al futuro, porque nada va a convencer a los colombianos, Ricardo, de que él no tiene las mismas intenciones. Claro, no sé cuál es la garantía de Ricardo, éxito de esas negociaciones secretas, confidenciales, ultra escondidas, Aurelio, cuando todas las negociaciones con el chavismo han fracasado. Todas. Póngale el nombre que quiera. Hágalas en Barbados, hágalas en México, hágalas donde quiera. Ellos aplican la máxima de que simplemente la utilizan para dilatar, únicamente para dilatar.
Pero yo sí no puedo estar de acuerdo con que aparezca un organismo independiente extranjero y diga quién ganó las elecciones y lo postule y lo nombre presidente. No, yo creo que yo en esto estoy con Héctor Riveros y creo que primera vez que, por lo menos en el enunciado, en lo que se dice de que los extranjeros no son los que van a decidir cómo se va a resolver el problema en Venezuela. Eso tiene que decidirlo el pueblo y la sociedad venezolana. ¿Cómo? Es válida la movilización. ¿Y cómo? Es válida, es válida la movilización. Con un régimen que tiene cooptado al poder judicial, al poder electoral, que tiene cooptadas a las fuerzas militares, que tiene cooptada a la policía, que tiene cooptados a los medios de comunicación. Le pongo la ¿Quiere otra algo más? cara. Bueno, que tiene cooptado a gran parte de los venezolanos a través de los subsidios y la tenaza de los clubs. Con eso los venezolanos van a tener libertad e independencia. Y le puedo poner la contracara. Y también con millones que están en contra y que han salido y que muestran que ese régimen es un régimen que se agotó. Aurelio, pero eso ha pasado muchas veces. Millones en las calles contra el madurismo y el chavismo han salido desde 2002. ¿Y sabe qué ha pasado? Han matado decenas, han matado centenares y al final terminan atornillados al poder. No hay fórmula exitosa en las calles, Aurelio. Vuelvo a insistir. Estas coyunturas son cuando los de arriba no pueden y los de abajo ya no quieren. Pareciera que los de abajo ya no quieren. El problema es que los de arriba todavía pueden. Y yo creo que en ese sentido hay que saber manejar, sobre todo en los intereses de Colombia. Es que si se arma una guerra civil en Venezuela, bueno, vaya a ver lo que le pasa a Colombia. Yo creo que en ese sentido yo estoy en contra de la camarilla de Maduro. Yo creo que esa camarilla se agotó y su asesoría cubana y todo lo demás que ha significado para millones de venezolanos. Pero eso lo tienen que decidir los venezolanos. Claro, pero Aurelio, no nos guste, Aurelio, o vamos a propiciar una invasión como la de Granada, Aurelio, pero no tiene por qué oponerse. No tiene por qué oponerse. Es que yo estoy de acuerdo contigo en que es un problema interno, pero con veeduría internacional. Sí, porque es que si no, no hay garantías. No, está claro que quienes eligen quién es el presidente son los venezolanos. No puede ser ninguno desde fuera. Pero lo que creo yo que... ¿Quién va a contar los votos? ¿El CNE, que es de mayoría chavista? Claro, que lo cuenten ellos, pero con veeduría internacional. Es decir, que haya un garante internacional. Por eso creo, Aurelio, que no se oponen las dos propuestas. Es decir, claro que la soberanía implica que sean los venezolanos los que decidan. Pero por favor, fíjense, que haya algún tipo de garantía. Es que ustedes están hablando de un país democrático. Claro. Están hablando de un país en democracia. Aurelio, Venezuela no es un país en democracia. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso. Venezuela no es un país. Cuando los países no están en democracia, los pueblos se levantan y los vuelven democráticos. Claro, como en y Cuba, ese es el pulso que hay. Claro, ese es el pulso que hay. Mire los ejemplos como Cuba, como otros países. No, pero además la incoherencia del presidente. Entonces viene una potencia extranjera y dice, perdóneme, María Consuelo, ya termino. Viene una potencia extranjera y dice, vea, aquí los vuelvo democráticos. No, es que no es una potencia extranjera. Aurelio, quítese de esa idea de los años 70 y 80 de la Guerra Fría. Aquí hay un trabajo de la comunidad internacional. La comunidad internacional tiene que jugar un papel en conjunto. No es una potencia. No es Estados Unidos llegando por Noriega en Panamá en el 92. La guerra de las precisamente porque ha avanzado las cosas. Álvaro, 7:33 minutos. Precisamente ha avanzado mucho el mundo. Lo que dice Petro en el tuit es una verdad de perogrullo. Las dictaduras caen desde dentro. La presión internacional generalmente solo atornilla dictadores, desde Rusia hasta Venezuela. Solo cuando se agotan los factores de poder de las dictaduras caen, y desde fuera solo se logra aprovechar esas grietas que van apareciendo. La labor internacional es presionar por negociaciones internas, porque solo negociaciones generan hechos reales. Las declaraciones, si las negociaciones han fracasado, lo que más ha fracasado son las declaraciones vacías de micrófono. Y en este momento hay una diferencia. La posición venezolana hoy, a diferencia del pasado, tiene una capacidad y una habilidad política que no había demostrado, uno, y sobre todo tiene herramientas, pudiendo demostrar con números que hubo un fraude. La verdad es que en Venezuela la comunidad internacional quemó las naves. Esa política anterior del tal cerco diplomático, de las sanciones, del presidente en el aire, hizo que la comunidad se quedara, primero, medio en ridículo y segundo, sin herramientas efectivas. Y lo de la OEA es solo una condena. Colombia no se puede igualar a otros países que solo condenan si necesita
porque necesita espacio para tratar de influir. Pero Álvaro, una cosa Maduro pequeñita, seguramente... yo no veo esa resolución como de condena. No era de condena. Tiene 5 peticiones Sí, pero concretas. en última sí. Mire, le aseguro que Maduro dice, si quieren que sigamos hablando, no me pongan en la picota de la OEA, porque obviamente él tiene una retahíla de razones contra la OEA, una pelea eterna. Influyan ustedes. Yo creo que lo mejor que puede hacer el continente es apoyar a ese grupo de países, México, Brasil y Colombia. Estados Unidos, tras bambalinas, lo está haciendo, Sí, tan es consciente que la OEA y directamente no puede hacer nada, que está apoyando a estos países. Entonces hay que diferenciar el esfuerzo simplemente de todo el continente a través de una declaración de la OEA. Deberían era apoyar a este grupo de países para que haya negociaciones en silencio, tras bambalinas. A ver, porque Maduro no se va a caer con resoluciones. Si se le pintan opciones, si se buscan espacios de negociación interna, si se le dan sobre todo garantías, podría haber eventualmente alguna posibilidad de que salga al poder. Y eso no se hace. Yo quisiera desde tener los su micrófonos. optimismo, Álvaro. Lamentablemente, negociaciones han existido muchas y siempre el régimen ha terminado burlándose de esas negociaciones. Se ha intentado negociar una salida tranquila, se ha intentado negociar algo con garantías. El presidente Petro mismo tenía listo un acuerdo antes de elecciones para que firmaran Nicolás Maduro y María Corina Machado, de respetar los resultados y de no perseguir a la oposición. ¿Sabe quién no lo quiso firmar? Sí, Nicolás Maduro. Nicolás Maduro no lo quiso La opción firmar. que queda es la de Álvaro Uribe, que dice que se le pida apoyo militar a Estados Unidos. Eso es una locura. Hay que tratar de mantener la paz en la región. Hoy no, digamos, y me llama la atención, para Consuelo, para finalizar, lo que dijo el presidente Petro ayer en Piedecuesta, porque el presidente Petro está viendo a Venezuela como el eje de una posible confrontación bélica en nuestro continente. Sí, no, mencionó Estados submarinos Unidos y Rusia. Que todos sabemos. Es que todos sabemos que la alianza los submarinos es una son los alianza rusos basada que en la Habana, economía, ¿no? pero de geopolítica, con Rusia, con China, con Cuba, y por supuesto ellos no van a permitir que eso se suelte así como así. Pero Ricardo, enumerando las incoherencias del presidente Petro, y a propósito del último trino, respondiéndole a María Corina Machado, en donde dice eso es problema de los venezolanos, no puede ser un país extranjero, me extraña también la contradicción cuando ocurrieron las elecciones de Argentina, porque recuerda el trino del presidente diciendo Argentina derrotó la barbarie cuando supuestamente había repuntado Massa en las elecciones de Argentina. Minutos. Entonces, cuando la gente es amiga de él, le parece que ellos tienen que internamente resolverlo, pero cuando no le gustan, ahí sí opina. La coherencia es una cosa que no se le da muy bien al presidente Petro, entre otras cosas porque es muy prudente y maneja la confidencialidad y es un poco permisivo con la dictadura, pero es altivo y es muy explícito cuando le responde a la oposición, a María Corina Machado. Cada quien saque sus conclusiones. 7:38 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Está clarísimo que los resultados que el Consejo Nacional Electoral reportó son un engaño. ¿Cómo será de escandaloso el fraude que ni los países que felicitaron a Nicolás Maduro públicamente, como Honduras, fueron capaces de votar a favor la resolución de anoche, en contra de la resolución de anoche? Esos resultados no convencen a la gran mayoría de países en la región, quienes piden publicación de actas. En lo que no hay consenso tampoco es en legitimar a la Organización de Estados Americanos como el organismo mediante el cual se insta al régimen de Maduro a publicar esos resultados. Eso quedó claro con la abstención de 11 países, incluido Colombia, que ya la Cancillería a través de un comunicado ha dado su justificación, que va un poco en línea con lo que el mismo embajador Luis Ernesto Vargas dijo anoche en la sesión. Primero, Venezuela no está en la OEA desde el año 2019, o está ausente desde el año 2019, por lo que el foro no es un escenario, dice la Cancillería, correspondiente para pronunciarse. Pero la verdadera razón parece ser la resistencia, el rechazo que hay frente al secretario general Luis Almagro, al que consideran parcializado. En todo caso, el comunicado también deja entrever que hay gestiones diplomáticas que adelanta Colombia conjuntamente con Brasil y con México. Brasil también se abstuvo, México no hizo presencia en la sesión.
7:39, Juan Camilo, hay polémica grande a esta hora en los Olímpicos en París. Sí, señor, por cuenta de un combate en octavos de final peso welter de boxeo femenino, en el que se enfrentaba Ángela Carini, italiana, y la argelina Imane Khelif. La argelina es una mujer trans y le propinó un golpe en la barbilla a la italiana, que se tuvo que retirar por el dolor con llanto y también haciendo reclamos por lo que le permitió el Comité Olímpico a Argelia inscribir una mujer trans en boxeo, y por eso se retiró llorando de los Juegos Olímpicos. Hay escándalo en este momento. Se había advertido incluso desde antes, desde que se confirmó que ella era su rival, que no querían pelear con ella porque era una mujer trans. Es una polémica muy interesante, padre. Claro, porque fisiológicamente es un hombre. Es un varón, claro. Sí, yo entiendo todo lo que hay de construcción de género. ¿Cómo se va a enfrentar usted a puños con una mujer? Así sienta que es mujer. Fisiológicamente. Yo no estoy hablando en términos de género, de opción sexual, no, yo estoy hablando en términos fisiológicos, es varón. Es un hombre, claro, usted. Y eso significa imagínese la desventaja, masa muscular, eso significa una cantidad de cosas. Juan, que fue ahí, el golpe fue realmente... Sí, le decía a la italiana, se le leían los labios, y según las redes sociales decía, me dolió mucho por el golpe en la barbilla. Imagínese usted, es competir contra un hombre. Es que se retiró casi a los 10 segundos. No tiene sentido. Sí, se retiró muy temprano en la pelea. Incluso ella no había podido pelear en el Mundial de 2023 porque la descalificaron. Imagínese. Por tener cromosomas XY. Es que esa es una discusión masculino. O sea, masculino, por una razón biológica. Pero mira, mira las imágenes, ahí las estamos viendo en nuestro canal de YouTube. La de rojo es la argelina, mujer trans. Yo entiendo toda la discusión, todo lo de la construcción pero además siendo un deporte de contacto y de combate, esta diferencia en la composición del cuerpo es mucho más evidente y más incidente en el resultado, porque si estuviéramos hablando de ajedrez, pues claramente no habría esa diferenciación, pero es que en un deporte de combate y de contacto es muy difícil 7:42 pensar en eso. Imagínese usted en lo que estamos en la polémica, a veces somos demasiado políticamente correctos. Hablando de polémicas en torno a los Olímpicos, el medio satírico Charlie Hebdo de nuevo está en el ojo del huracán por las publicaciones, por las caricaturas que ha hecho frente a la inauguración de los Juegos Olímpicos. Publicaron en primera plana una imagen de un cuerpo desnudo navegando por el río Sena, y abajo un mensaje que dice: la ceremonia de cierre será más hermosa, respondiendo con irreverencia a quienes se ofendieron por la escena de la apertura en la que un grupo de drag queens recreaba la última cena. Mateo Piñeros está con la gente de Charlie Hebdo desde París. Ricardo, pues Charlie Hebdo es un medio satírico francés y no solo hacen referencia a la actualidad de este país, sino del mundo. Sus caricaturas y dibujos son bastante polémicos por las representaciones que hacen de la religión y la política. En algunos casos hacen referencia incluso a Mahoma o también al Papa. Desde diferentes sectores han cuestionado a Charlie Hebdo diciendo que son ofensivos e irrespetuosos. Gerard Viat es el editor en jefe de este medio. Cuando hacemos nuestro trabajo y nuestras caricaturas del poder de la religión y de los líderes, no estamos representando a la gente común, estamos representando a los líderes y a los símbolos, y lo mismo pasa con la política. Es por eso que creemos que el derecho a la blasfemia es muy importante en una democracia, porque es una manera de criticar al poder. El 7 de enero del 2015, 2 hombres entraron a Charlie Hebdo y asesinaron en la sede del medio a 12 trabajadores. Por eso ahora Charlie Hebdo ya no tiene una sala de redacción y su forma de trabajar es bastante particular. Ahora necesitamos seguridad y lugares seguros para trabajar. Entonces, oficinas secretas, tenemos las direcciones de nosotros secretas. De alguna manera es algo curioso, porque estamos en democracia. Un periódico no debería andar escondiéndose. Desde este medio también han hecho referencia a los Juegos Olímpicos y a la polémica escena de la ceremonia de inauguración en la que un grupo de drag queens hace una representación de la última cena. En la última portada de Charlie Hebdo se ve la mitad de un cuerpo sobre una barca que navega en el río Sena. Este cuerpo está desnudo y de la cola de la persona sale un cantante. El torso tiene un cinturón sadomasoquista.
y en la parte de adelante del cuerpo se ve un pene que tiene una flor en la punta, una portada que ha generado bastante polémica, pero que responde irreverentemente a quienes se han sentido ofendidos con esta escena de la ceremonia. Hicimos esta caricatura que dice: la ceremonia de cierre será incluso más hermosa. Es más sobre la controversia de la inauguración que sobre los juegos, porque siempre tratamos de ir al punto y no quedarnos en la superficie. Es el punto de la sátira, mostrar lo que está detrás de los grandes personajes. Esta última edición tiene otras caricaturas de los Olímpicos. En una salen 3 rusos con armas largas de los colores de las medallas olímpicas y arriba un mensaje que dice: los Juegos Olímpicos de Rusia. En otra caricatura se ve al presidente francés Emmanuel Macron abrazando el cuello a un deportista de Francia y metiéndose en su medalla, haciendo alusión a un supuesto oportunismo político del mandatario francés con los Juegos Olímpicos. Muy bien, Mateo, 7:45 minutos. Regreso con ustedes minutos a los Juegos Olímpicos en París. Hablando de noticias que tienen que ver con Rusia y Estados Unidos, varios medios estadounidenses están confirmando que está en desarrollo un proceso de intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia. Enrique. Y eso que el Kremlin esta misma mañana, Ricardo, había rechazado hacer cualquier tipo de comentario sobre ese posible canje de prisioneros que medios como la agencia de France Press daban esta mañana como inminente. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, había dicho esta mañana que no tenía ningún comentario sobre ese tema. Al menos 5 opositores rusos, así como un ciudadano ruso-alemán condenado por traición y un militante que cooperó con Ucrania, todos detenidos en Rusia, serían parte de ese canje. Pero también el periodista estadounidense del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, que fue condenado recientemente a 16 años de cárcel en Rusia por acusaciones de espionaje que él y su medio de comunicación siempre ha negado. Se especula con que el canje podría ser con Vadim Krasikov, que está encarcelado en Alemania por el asesinato de un exmando separatista checheno atribuido a los servicios especiales rusos. Si se confirma la dimensión de este canje, que insisto, por el momento solo confirman a esta hora medios de comunicación estadounidenses, sería el más importante entre Moscú y los países occidentales desde los tiempos de la Guerra Fría, Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El contratista abandonó la obra en el dique de Caregato. Esa es la última mala noticia que están recibiendo 11 municipios de Córdoba, Bolívar, Sucre y Antioquia, que están nuevamente inundados por las aguas del río Cauca en La Mojana. La denuncia es de Carlos Carrillo, el director de la saqueada Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, que está revelando que no hay ni maquinaria amarilla ni trabajadores para cerrar el boquete que se abrió hace 3 meses y que tiene una longitud de 45 metros. El contratista es el consorcio RCG, que hace 45 días había anunciado la suspensión de las obras por el alto caudal del río Cauca, aunque ya bajó el nivel del río, que abrió ese boquete enorme que debe quedar cerrado el 27 de noviembre si se cumplen con los tiempos del contrato, para darle una solución definitiva a más de 6.300 familias que hoy están afectadas. Es uno de los contratos de la cuestionada administración de Olmedo López en la unidad que previene y atiende los desastres. Un contrato por 130.000 millones de pesos que ya se hizo un pago anticipado de más de 25.000 millones de pesos, que corresponde al 20%. 7:48 minutos. Las disidencias de alias Iván Mordisco, que ahora pretende aparecer como estadista, que ahora pretende aparecer como un político, siendo apenas un criminal, está anunciando una suspensión de operaciones delictivas, un cese del fuego en medio de lo que significa la celebración de la cumbre de la biodiversidad COP16 en Cali entre octubre y noviembre. Ya lo había anticipado, pero hoy ya es oficial, con comunicado a bordo. Juan Esteban Quintero. Ricardo, buenos días. Pues es un nuevo pronunciamiento que hace el bloque occidental Jacobo Arenas, comandado por alias Andrés Patiño, y viene muy encaminado a la declaración que ya había entregado Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, de que van a
a suspender la ofensiva militar durante la realización de la COP16 en Cali. Es importante decir que en este comunicado ya se estipulan las fechas en donde va a haber esa suspensión. Sería entre el 11 de octubre y el 6 de noviembre, pero reiteramos, especifica que solamente se va a dar esa suspensión en Cali y en sus alrededores. No habla de que vaya a haber una suspensión en el suroccidente del país. Pero es importante también decir, Ricardo, que pese a que las disidencias de alias Iván Mordisco dicen que no van a afectar la COP16, ya la Policía Nacional ha articulado un esquema de seguridad para mantener la seguridad durante estos días del evento, en donde van a llegar importantes líderes ambientales para hablar de cambio climático. También hay que decir que ya se desplegó un sistema antidrones que va a permitir identificar posibles amenazas a diferentes lugares donde se vaya a dar este evento, pero también a guarniciones militares. Y por otro lado, también hablamos con el director de la policía, el general William Salamanca, quien informó que se van a desplegar 300 policías adicionales en el mes de octubre en Cali, y que pese a que mostraron su buena disposición de no afectar el evento, permanece la ofensiva militar contra esta estructura criminal, Ricardo. 7:50 minutos. Mientras tanto, avanzan las investigaciones para establecer quiénes fueron los responsables del espectáculo bochornoso la semana pasada de un grupo de criminales, de disidentes de las FARC, paseando por carreteras de Antioquia en vehículos blindados del Estado, de la Unidad Nacional de Protección. La Procuraduría ha encontrado más cositas. En la inspección que hizo a los carros, encontró más armas, encontró joyas, encontró dinero en efectivo, como traquetos, los señores de las disidencias. Cristian Correa. Ricardo, así es, buenos días. Pues las nuevas diligencias por parte de la Procuraduría se dieron en la Unidad Militar de Bello, Antioquia, en la oficina de la Alta Consejería para la Paz y la Unidad Nacional de Protección. Recordemos que dentro de los disidentes de las FARC que se movilizaban en estos vehículos que fueron detenidos en un retén del ejército en la vía que lleva de Barbosa a Anorí, se encontraba alias Firu y alias Oliver González, quienes serían los líderes del Frente 36, Raúl Reyes del Estado Mayor Central de las FARC, de las disidencias comandadas por alias Calarcá. La Procuraduría realizó la primera diligencia, fueron 3 en simultánea, en, como les decíamos, la Unidad Militar de Bello, en donde recaudó y practicó las pruebas que buscaban establecer las circunstancias y el lugar y el tiempo en el que fue entregado el papel de negociadores a estos disidentes de las FARC, y también para identificar y hacer una requisa a estas 7 camionetas de la Unidad Nacional de Protección. A su vez también lo hacía en la Dirección Nacional de Investigaciones, lo hacía más bien a través de la Dirección Nacional de Investigaciones de la Procuraduría en la oficina de la Alta Consejería para la Paz, para identificar si estaban o no cumpliendo el papel de supuestos negociadores del Estado Mayor Central, y al mismo tiempo lo hacía en las instalaciones de la Unidad Nacional de Protección, donde buscaba recopilar información sobre los manuales de funciones, los protocolos de seguridad y cómo estaban actuando los funcionarios que conformaban el esquema de seguridad de las personas que se transportaban en estas camionetas. El ente de control manifiesta además que a partir de estas investigaciones y el análisis de esta información recolectarán las pruebas y harán las prácticas necesarias para identificar las posibles faltas disciplinarias que se han registrado en medio de este escándalo. Recordemos cuando fueron identificados disidentes de las FARC con órdenes de captura vigentes movilizándose en camionetas de la Unidad Nacional de Protección. 7:52 minutos. Padre, ¿hace cuánto fue la última vez que estuvo usted en Cartagena? Bueno, el sábado. Ah, pero hace poquito. El sábado estuve en la ciudad de Cartagena, claro, estuve en la Feria del Libro de la ciudad de Cartagena, estuve en una conversación, estuvo Dago, García, estuvimos compartiendo ahí en la ciudad, en el centro de formación de la Embajada Española. Sí, eso es en el centro histórico, ¿verdad? En el centro histórico en Santo Domingo. Mire, el centro histórico de Cartagena, que es patrimonio de la humanidad como toda la ciudad, me asusta. Está afrontando una situación difícil porque hay varios edificios, varias casas antiguas que amenazan ruina. Okay. ¿No es verdad? Yo lo vi y, ¿vio? Y mire, lo conversé. Yo estuve la semana pasada y encontré varios avisos que dicen, por favor, camine por la acera de enfrente porque este predio está en riesgo de colapso. Varios edificios, varias casas viejas, son casonas coloniales, por supuesto, la mayoría de ellas, que o son abandonadas o están en procesos judiciales, y eso genera unos problemas como el que le voy a contar, padre. Esta madrugada se desplomó un balcón en pleno centro histórico de Cartagena. Por fortuna no estaban pasando ni turistas ni personas habitantes de Cartagena, pero es un llamado de alerta a lo que puede pasar si no hay un cuidado efectivo de esos bienes. Carlos Cataño, exactamente en dónde ocurrió esto.
Ricardo, muy buenos días. Esta madrugada de manera sorpresiva se desplomó la cornisa, parte del balcón y también el techo de uno de esos viejos caserones coloniales ubicado en el barrio Getsemaní, exactamente en la calle de la Media Luna, una de las más tradicionales y emblemáticas de la ciudad. Pues bien, en ese momento por fortuna no estaba pasando ningún peatón, pero sí estaba estacionado un vehículo tipo taxi que fue el que soportó la embestida de estas pesadas estructuras que cayeron en parte sobre ese automotor. Por fortuna, también el conductor pudo abandonar rápidamente ese vehículo. Esto ocurre justamente cuando en la ciudad se están adelantando una serie de inventarios, de censos y una campaña también para obligar a los propietarios de estas edificaciones en ruina a que sean rehabilitadas, a que sean reestructuradas porque representan un peligro público. Y esto ocurre además cuando en la ciudad arranca el Congreso Nacional de Agencias de Turismo. Una de las personas que estuvo presente allí en ese lugar y que asegura se salvó de manera providencial es un taxista, justamente el que finalizó con su vehículo prácticamente destrozado. Un momento trágico porque estaba tranquilo esperando servicio y de repente se me desplomó esa vivienda y pensé que había, como quien dice así, sufrió un terremoto porque se sintió bastante trágico. Por la calle de la Media Luna donde se produjo este accidente, normalmente hay un flujo muy nutrido de peatones, teniendo en cuenta que allí se concentran muchos restaurantes, hoteles, centros comerciales y por supuesto la zona residencial de Getsemaní. En este momento las autoridades urbanísticas están haciendo una inspección para determinar no solo qué fue lo que ocasionó este desplome, sino también para identificar a los propietarios del inmueble. Por el momento es toda la información desde Cartagena. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Aumento efectivo en los peajes del país del 4.64% a partir de hoy. Incremento del diésel entre 2.000 y 3.000 pesos antes de terminar el año. Sexta rebaja consecutiva en las tasas de interés el día de ayer y desempleo en el mes de junio del 10.3%, mucho menos bueno que el de hace un año, con una disminución de 130.000 empleos y un aumento de 280.000 desocupados. 5 noticias de enorme interés para el bolsillo de millones de colombianos y por supuesto también para la economía del país y las finanzas del Estado. Tripleta de bolsillos que celebran la noticia más importante de todas. La sexta rebaja consecutiva en las tasas de interés en el país, que quedaron en el 10.75% tras la reducción ayer de otros 50 puntos básicos, gracias al buen comportamiento de la economía y a una inflación anual que a junio se mantuvo estable en el 7.2%. No obstante, con nubarrones por la carestía de alimentos, carestía que subió del 4.4% al 5.3% en el último año por fenómenos climáticos, obligando así a la Junta Directiva del Banco de la República a mantener la prudencia por los riesgos que subsisten sobre el comportamiento del costo de vida en el país. La oposición le madrugó al gobierno del presidente Gustavo Petro y comenzó a radicar sus propias versiones de reforma a la salud. El Partido Cambio Radical espera que, como se dice popularmente, la tercera sea la vencida y finalmente se apruebe en esta legislatura su proyecto de reforma a la salud. Con 22 artículos, la propuesta de Cambio Radical mantiene el derecho de los usuarios a elegir quién le prestará el servicio. Se sostiene la participación de las EPS dentro del sistema y no se crean nuevos actores para este, como sí ocurría con la reforma promovida por el gobierno Petro. También plantea que una parte del pago de lo que le desembolsa el gobierno a las EPS por la atención de cada paciente se realice con base en resultados que obtengan las EPS en la salud de sus afiliados, lo que le obligaría a que los resultados económicos de cada EPS obedezcan al cumplimiento de sus metas de atención médica y garantía para los pacientes.
En Colombia sigue la preocupación por la crisis política en Venezuela, no solo por la violencia, sino también por la economía. El Ministerio de Hacienda advirtió que la crisis pone en riesgo la importación de gas que está en los planes de Ecopetrol. Por eso su presidente Ricardo Roa reconoce que seguramente el gas importado será más caro, pero asegura que la compañía trabaja para tener el menor impacto posible. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 7:59, Paola, hay consecuencias, por supuesto, para la economía colombiana que tienen que ver con la crisis en Venezuela. La más cercana puede ser la del gas, la importación de gas que estaba tan anunciada, tan cantada y prácticamente lista, puede verse enredada por la crisis que afronta Venezuela. No, es tremendo lo que está pasando y por eso también yo creo que el presidente Gustavo Petro tiene que ser muy cauteloso con cualquier declaración que haga y cualquier resolución que firme, porque efectivamente esto es golpe directo al bolsillo de millones de colombianos. Recuerde usted que ese es nuestro plan B, tenemos un déficit de gas, no nos alcanza para el año entrante, bueno, no nos viene alcanzando desde hace rato, venimos importando, pero ya el año entrante hay un déficit grande de casi el 8% de la demanda que no se va a lograr cubrir y toca empezar a traerlo desde Venezuela, que era el plan más inmediato. Estaba Ecopetrol en conversaciones con PDVSA desde hace rato y esto es algo que le pega a los hogares, que le pega a la carestía directamente en un momento en donde también venimos viendo que hay tarifas altas de energía, que la gente, pues eso se le puede rebotar también. Usted es muy joven, pero hubo un humorista hace muchos años, más de 50, en la radio colombiana que se llamaba Ever Castro. Te lo dije, se anunció. Y decía Ever Castro: Felipe, se les dijo, se les advirtió, se les recomendó, se les volvió a decir que cómo iba Colombia a meter todos los huevos de la necesidad del gas en Venezuela. Y dijeron que no, que eso estaba absolutamente controlado. Pues es de donde más barato sale, más barato sale traerlo. Recuerde usted que claro. Un plan B, Paola, usted no puede, en un país tan inestable como Venezuela, además con los compromisos políticos que usted tiene que hacer, ¿sí es la mejor idea? Pero es de donde sale más económico, porque usted